Había un sobre de color crema entre el pavo y el relleno. No era una tarjeta de cumpleaños atrasada ni una factura olvidada. Era un aviso de desalojo entregado por su propia madre en la cena de Día de Acción de Gracias, con una sonrisa en los labios como si le estuviera pasando la sal. Lo que Camila no sabía en ese momento era que su abuela había pasado los últimos años de vida construyendo una protección silenciosa, ladrillo a ladrillo, documento a documento, sabiendo exactamente quién intentaría deshacer lo que ella había edificado. Y cuando la familia descubrió lo que la anciana había preparado con tanta antelación, el plan entero se derrumbó de una forma que nadie pudo prever. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Camila había pasado 3 semanas preparando aquella cena. No porque amara cocinar, aunque sabía hacerlo bien, sino porque la casa era demasiado grande para quedarse en silencio en los días festivos, y había aprendido, a lo largo de los años, que mantener las manos ocupadas era la única forma eficaz de evitar que la cabeza se fuera a lugares más oscuros. Había horneado el pavo desde temprano, sazonado la víspera con hierbas frescas del huerto que había plantado en el patio el verano anterior. Había hecho el relleno tal como su abuela Dolores le enseñaba, con tocino cortado en trozos pequeños, mucha mantequilla y una pizca de nuez moscada que la mayoría de la gente olvidaba, pero que marcaba toda la diferencia en el resultado final. Aún había encontrado tiempo para arreglar la mesa con el mantel de lino guardado en el cajón del aparador, ese que solo salía en fechas que lo merecían. La casa en Santiago de Querétaro era exactamente el tipo de lugar que la gente describe como lleno de historia, y lo dicen con admiración, como si la historia fuera siempre algo bonito. Las paredes de ladrillo visto en el pasillo habían sido levantadas por las manos de su abuelo, don Roberto, décadas atrás, cuando el barrio era casi rural y las casas se construían con la paciencia de quien planeaba quedarse. El piso de madera crujía en 2 puntos específicos, uno cerca de la puerta de la cocina y otro en medio del pasillo que llevaba a las recámaras, y Camila conocía ambos de memoria. Sabía cómo pisarlos en silencio cuando volvía tarde. Sabía dónde la luz del baño tardaba 1 segundo más en encender tras apretar el interruptor. Sabía que la ventana del cuarto del fondo rechinaba si el viento venía del norte, y que la mejor forma de trabarla era doblando un pedazo de cartón en la rendija inferior. Ella sabía todo aquello porque había vivido allí por 6 años, no como huésped, no como un favor, no como una situación temporal que se había prolongado más de lo previsto, como propietaria, con escritura registrada, impuestos a su nombre, y seguro que ella misma renovaba cada año. Cuando la abuela Dolores falleció, había dejado la casa directamente a Camila, la nieta mayor, la única que se había quedado cuando los otros se fueron a sus propias vidas en otras ciudades, otras prioridades, otros proyectos. El documento estaba en orden. Había sido registrado en la notaría meses antes del fallecimiento, en uno de esos actos silenciosos que la gente solo entiende después de que ya es tarde para cuestionar. La abuela no lo había hecho por impulso ni por afecto ciego. Lo había hecho porque conocía a la familia con la claridad que solo proporcionan los años. Aquella tarde de Acción de Gracias, Camila no tenía absolutamente ninguna razón para esperar lo que vino. Su madre, Concepción, llegó primero, trayendo un refractario de arroz tapado con papel aluminio, y la sonrisa que usaba cuando estaba a punto de hacer algo que prefería no anunciar con antelación. Era una sonrisa funcional, no alegre, del tipo que cumple el protocolo social sin revelar nada de lo que ocurre por debajo. Justo detrás vino el padre, don Ricardo, de camisa de vestir, lo que ya era una señal, porque don Ricardo solo se ponía camisa de vestir cuando quería parecer más serio de lo que la situación justificaba, cuando quería que la ropa hiciera el trabajo que los argumentos no lograban. Y después vino Renata, la hermana menor, que entró por la puerta con los ojos desviándose ligeramente hacia la izquierda, lejos del rostro de Camila, lo que siempre era la señal de que algo andaba mal. Camila solo notó las maletas en la cajuela del carro de Renata más tarde, cuando ya no servía de mucho sorprenderse por nada más.
Se sentaron. Camila sirvió, llevó los platos, llenó los vasos, preguntó si alguien quería algo más antes de sentarse también. La conversación corrió por el camino de siempre. Comentarios sobre el calor persistente de aquel noviembre, sobre el tráfico que había empeorado desde que abrieron la nueva vía rápida, sobre una prima lejana que había tenido un hijo y cuyo nombre nadie recordaba bien. Era todo tan absolutamente normal que Camila llegó a relajar la tensión que había sentido cuando los vio llegar. Esa tensión que se instalaba en algún lugar entre los hombros y el cuello cada vez que la familia aparecía sin avisar con suficiente antelación. Fue entonces cuando su madre deslizó el sobre por la mesa, despacio, con cuidado, como quien pasa la sal al lado opuesto sin interrumpir la plática. El sobre se detuvo entre la salsera y el vaso de Camila, con el borde tocando levemente la base del vaso, y Concepción se recostó en la silla con esa expresión de quien acaba de cumplir una tarea desagradable pero necesaria, como quien firma una multa de tránsito o avisa a alguien que perdió el empleo. Don Ricardo sonrió primero, no una sonrisa amplia, no una sonrisa de quien está feliz con lo que ocurre. Era esa sonrisa pequeña, contenida que usaba cuando creía que había ganado antes, incluso de que el juego empezara, cuando estaba tan seguro del resultado que podía darse el lujo de parecer tranquilo. Camila se quedó mirando el sobre sin tocarlo por un momento, que pareció más largo de lo que fue. En lo alto, en letras que no dejaban margen para ninguna interpretación alternativa, estaba escrito: aviso para desocupar y entregar la posesión. 10 días. Concepción rompió el silencio primero, con esa voz que usaba para dar malas noticias como si fueran favores, como si el problema no fuera la noticia en sí, sino la renuencia de quien debe escucharla. Dijo que Renata necesitaba un nuevo comienzo real, que la casa era demasiado grande para una sola persona, que había habitaciones vacías, que no tenía sentido todo ese espacio para una mujer que vivía sola cuando su hermana menor estaba pasando por dificultades. Que la familia había platicado y llegado a la conclusión de que sería lo más justo para todos. Renata, sentada a la derecha de la madre, no pareció apenada por lo que se estaba diciendo en su nombre. Pareció aliviada, como quien finalmente puede soltar un peso que cargaba hace demasiado tiempo. Y aquello, de algún modo que Camila no pudo nombrar de inmediato, fue peor que todo lo demás que había pasado en esa mesa. Camila aún no había tocado el sobre. Miró el pavo en el centro de la mesa, el relleno que había hecho desde el inicio de esa mañana, el mantel de lino que había planchado la víspera con especial cuidado. Pensó en los 6 años que había pasado en esa casa, en los impuestos que había pagado puntualmente, en la remodelación del baño que le había costado 4 meses de ahorros guardados a cuentagotas, en el techo que había arreglado después de una lluvia fuerte que dejó una mancha en el plafón del cuarto de visitas. Pensó en la banqueta que había mandado arreglar cuando se estaba agrietando, en las ventanas que había cambiado una a una con el paso de los años, en el jardín que había plantado desde cero, porque el patio era pura tierra apisonada cuando llegó. Pensó en la abuela Dolores sentada en el sillón de la sala, diciendo en voz baja, en una tarde de invierno con un café en la mano, que la casa necesitaba a alguien que supiera cuidarla de verdad. Entonces, finalmente, tomó el sobre y lo abrió con calma. No era una orden judicial. Era una carta redactada por un bufete de abogados con un nombre de 3 apellidos que intentaba sonar más imponente de lo que era, llena de expresiones como posesión indebida, interés familiar legítimo, reintegración consensuada, y otras construcciones que mezclaban lenguaje jurídico con argumentos sentimentales de un modo que revelaba más sobre las intenciones de quien la había encargado que sobre cualquier realidad legal. Era intimidación vestida de formalidad jurídica, y Camila lo reconoció no porque fuera abogada, sino porque había pasado los últimos años aprendiendo lo suficiente sobre la propiedad y sus derechos para saber la diferencia entre una amenaza real y una actuada. Don Ricardo apoyó los codos en la mesa y dijo que podían resolver aquello de forma simple o de forma complicada, y que la elección era enteramente de ella. Camila dobló el papel con cuidado, lo devolvió al sobre y lo colocó al lado del plato.
Después, con la voz más tranquila de lo que se sentía por dentro, preguntó con qué autoridad legal se había hecho aquello. El padre respondió que habían consultado a un abogado especialista, que había lagunas en el proceso de transferencia, que la abuela no estaba en plenas facultades cuando había firmado la escritura, que había sido un momento de fragilidad emocional, que las personas mayores tomaban decisiones precipitadas cuando se sentían solas o manipuladas, que la familia tenía derechos que debían respetarse independientemente de lo que dijera cualquier papel. Cada frase venía envuelta en esa suavidad de quien ha repetido el argumento tantas veces para sí mismo, dentro de casa, en los días previos, que empezó genuinamente a creérselo. Renata siguió sin decir nada. Se quedó mirando el plato con una expresión que Camila no pudo descifrar completamente, algo entre la culpa y la determinación, como quien decidió que la necesidad justifica los medios, pero aún no está del todo cómoda con esa conclusión. Camila recorrió la mesa con la mirada una última vez, por el mantel de lino, por el refractario de arroz que su madre había traído como si fuera una cena normal, por la sonrisa contenida del padre, por la expresión resuelta pero incómoda de la hermana. Y entonces entendió que aquella cena no había sido una cena. Había sido un escenario construido con antelación. Habían elegido el Día de Acción de Gracias deliberadamente, porque creían que el peso emocional de la fecha la haría más maleable, más inclinada a ceder para preservar la armonía familiar, más dispuesta a tragarse lo que estaban sirviendo junto con el pavo y el relleno. El problema era que Camila había aprendido, desde muy pequeña, que la armonía con esa familia siempre se pagaba con la moneda de otra persona. Se levantó, fue a la cocina y se quedó de espaldas a ellos por un momento, con las manos apoyadas en la tarja de granito que había elegido cuando remodeló la cocina hace 3 años. No estaba llorando, estaba calculando. Y había una persona a la que necesitaba llamar esa misma noche. El nombre de la persona era Marcos Vidal, y era el abogado que había acompañado los últimos meses de vida de la abuela Dolores, con una atención que iba mucho más allá de lo que su trabajo formalmente exigía. Marcos había organizado la escritura, verificado cada detalle del proceso de transferencia, acompañado el registro en la notaría, y por razones que Camila solo comprendió completamente después de la cena de acción de gracias, guardado una copia certificada de todos los documentos en un archivo separado, en una caja fuerte física, independiente de la notaría donde el original estaba depositado. Cuando la abuela había dicho que quería dejarle la casa a Camila, Marcos no se limitó a redactar un papel y cobrar sus honorarios. Hizo preguntas, pidió certificados médicos, sugirió medidas que nadie había pedido, pero que la abuela Dolores aceptó sin dudar, como quien reconoce en otra persona la misma prudencia que carga en sí misma. Camila le llamó a las 10 de la noche, después de que los 3 se fueran sin drama pero también sin afecto, después de que los trastes estuvieran lavados y el pavo guardado en recipientes en el refrigerador y el mantel de lino doblado de vuelta en el cajón del aparador. Él contestó al tercer timbrazo con la voz de quien estaba despierto pero en silencio, y ella no tuvo que explicar mucho. Solo describió el contenido, las frases principales que había leído y releído mientras lavaba los platos. Marcos se quedó en silencio por unos segundos, el tipo de silencio que no es vacío sino pensativo, y entonces dijo que había esperado algo en ese sentido. No con satisfacción, sino con esa resignación específica de quien conoce ciertos patrones familiares mejor de lo que las propias familias los reconocen en sí mismas. Dijo que no tenía que entrar en pánico. Dijo que había algo que los padres y la hermana claramente no sabían, o habían elegido ignorar convenientemente cuando consultaron a su abogado, y entonces se lo explicó con la paciencia de quien ya había ensayado esa explicación internamente muchas veces, esperando el momento en que tendría que usarla de verdad. La abuela Dolores no solo le había dejado la casa a Camila mediante una escritura de transferencia registrada. También por separado, había participado en un proceso cuidadoso de elaboración testamentaria que incluía un fideicomiso destinado a los otros miembros de la familia, incluidos los padres y Renata,
condicionado a una cláusula específica de no impugnación. Lo que eso significaba en lenguaje directo y sin adornos jurídicos era que cualquier miembro de la familia que intentara cuestionar la posesión de Camila, ya fuera directa o indirectamente, mediante abogado, presión personal o cualquier otra forma documentable, perdería automáticamente el derecho a cualquier distribución de aquel fondo. La abuela lo había hecho porque conocía a sus hijos con la intimidad incómoda que solo dan décadas de convivencia. Conocía a su yerno y su tendencia a confundir autoridad con derecho. Conocía a su hija menor y su capacidad de convencerse de que lo que le convenía era también lo más justo para todos. Y había pasado los últimos años no solo siendo cuidada por su nieta mayor, sino construyendo activamente una estructura que garantizara que el amor que sentía por Camila no pudiera ser deshecho después de que ella ya no estuviera ahí para defenderlo con su propia voz. Camila se quedó parada en medio de la cocina oscura, con el teléfono en el oído y la luz apagada, mirando por la ventana que daba al patio donde había plantado el jardín. Preguntó cuánto valía el fondo. Marcos dijo que era suficiente para que la pérdida fuera genuinamente sentida por quien la sufriera. Camila no durmió bien esa noche, pero no fue el tipo de insomnio que viene del miedo. Fue el tipo que viene cuando la mente procesa algo demasiado grande para caber en las horas normales de vigilia, cuando los pensamientos se organizan y reorganizan en busca de una forma que tenga sentido con lo que acaba de pasar. Se quedó acostada mirando el techo de la recámara que había pintado de blanco hace 2 veranos, pensando en la abuela Dolores sentada con Marcos Vidal, en una tarde que ella nunca presenció, firmando documentos que nadie más en la familia sabía que existían, con la tranquilidad específica de quien hace algo cuyo resultado tal vez no vea, pero sabe que vale la pena hacer de todos modos. A la mañana siguiente, don Ricardo mandó un mensaje preguntando si lo había pensado mejor. Decía que esperaban una respuesta al final del día, que habían contratado a un bufete con experiencia comprobada en disputas de herencia y sucesiones, que sería mucho más simple y menos costoso para todos resolverlo de forma privada, en familia, antes de que llegara al tribunal donde las cosas se vuelven caras y tardadas, y nadie sale completamente satisfecho. Camila respondió únicamente que había platicado con su abogado la noche anterior. La respuesta del padre tardó casi 2 horas en llegar, lo que era significativo por sí mismo, y cuando llegó era más larga, más agresiva en el tono y más densa en vocabulario jurídico que la anterior, con expresiones como posesión arbitraria, beneficiaria cuestionable e impugnación legítima de voluntad testamentaria. Camila la leyó una vez, guardó el celular sin responder y se fue a trabajar. Esa semana, mientras Camila seguía con su rutina, Marcos fue personalmente al registro público, recogió las copias certificadas de todos los documentos relevantes y los organizó en una carpeta de pasta dura. Estaba la escritura original, registrada y fechada meses antes del fallecimiento de la abuela, con todos los sellos y firmas en orden. Estaba el certificado médico detallado, comprobando que Dolores estaba en plenas facultades cognitivas en la fecha de la firma, un documento que Marcos había conseguido por iniciativa propia, anticipando exactamente el tipo de argumento que sabía que familias como esa solían usar cuando la realidad no coincidía con lo que querían. Estaba la cláusula de no impugnación, redactada con una claridad precisa que no dejaba margen para interpretaciones alternativas o argumentos de ambigüedad. Y había algo más. Un documento que la abuela había firmado por separado, una declaración jurada elaborada en el contexto del proceso de sucesión, reconociendo formalmente a Camila como única propietaria legítima y estableciendo que cualquier intento de impugnación por parte de los demás beneficiarios activaría automáticamente el mecanismo de confiscación previsto en la cláusula. La abuela Dolores había pasado sus últimos años no solo siendo cuidada por su nieta mayor, los había pasado construyendo, con paciencia y método, una fortaleza alrededor de lo que quería que durara después de que ella se fuera. El sábado siguiente empezó demasiado temprano para ser coincidencia. Camila estaba tomando el primer café del día, de pie junto a la ventana de la cocina que daba a la calle,
cuando la cámara de la entrada captó el carro de don Ricardo estacionándose frente a la casa a las 8:20 de la mañana. No se estacionó en el lugar habitual, directamente frente al portón. Se detuvo un poco antes, bajo la sombra de un árbol, en una posición que sugería a alguien que prefiere no ser visto claramente desde el interior. Camila se quedó mirando la pantalla del celular con la taza a la altura del pecho. Salió del carro por el lado del pasajero un hombre que no reconoció, con una playera con una identificación que no pudo leer en la resolución de la cámara. El hombre cargaba una maleta de herramientas pesada y sostenía una tabla con algún papel sujeto. Don Ricardo salió por el lado del conductor y los dos caminaron juntos hacia la puerta principal con pasos que intentaban parecer casuales y no lo lograban, porque hay una cadencia específica en cómo camina la gente cuando hace algo que sabe que no debería estar haciendo. Camila no abrió la puerta de inmediato. Se quedó en el pasillo, mirando por la ventana lateral con el celular aún en la mano, evaluando la situación con la calma de quien ya pasó la noche anterior preparándose para posibilidades exactamente como esa. Entonces llamó a Marcos. Él contestó antes del segundo timbrazo, lo que significaba que también había pasado la semana en estado de alerta, y dijo solo que ya se estaba preparando para salir. Cuando Camila finalmente abrió la puerta principal, don Ricardo estaba en la banqueta, con el hombre de la tabla a su lado, y una expresión que mezclaba la firmeza de quien ensayó lo que va a decir con la incomodidad de quien no está convencido de que debería estar ahí. El hombre de la tabla era un cerrajero, y aquello quedó claro de inmediato por el bordado en su playera y por la maleta semiabierta, donde había herramientas específicas para cambio e instalación de chapas, incluyendo algunos cilindros nuevos aún empaquetados. Don Ricardo dijo que solo estaba resolviendo una cuestión práctica y necesaria, que Renata necesitaba acceso inmediato al inmueble para empezar a organizar y planear la mudanza que estaba en curso, que el proceso estaba encaminado y que era más simple y menos traumático para todos proceder de esa forma, antes de que los abogados transformaran todo en una batalla innecesaria. Camila dijo, con la voz más tranquila y firme de lo que se sentía por dentro, que la casa era suya, que constaba a su nombre en el registro público y que nadie había sido autorizado por ella para alterar ninguna chapa o acceder a ninguna parte de esa propiedad. El padre dijo que estaba siendo dramática y que exageraba en todo desde pequeña. El cerrajero se quedó parado entre los dos, con la maleta de herramientas colgando levemente del hombro, mirando de la hija al padre, con esa expresión específica de quien se da cuenta de que lo pusieron en medio de una situación que no es para nada lo que le describieron cuando lo llamaron. Camila dijo, aún en tono calmado, que había cámaras funcionando cubriendo la entrada, el lateral y el patio, y que todo estaba siendo grabado en tiempo real. Don Ricardo dijo que no había absolutamente nada de malo con lo que estaban haciendo, que era un asunto de familia y que las cámaras no cambiaban eso. Camila dijo que su abogado tenía una opinión diferente sobre el asunto. Y fue exactamente en ese momento cuando el carro de Marcos dio la vuelta en la esquina de la calle y se estacionó directamente frente a la casa, detrás del carro de don Ricardo. Marcos bajó con el maletín de piel bajo el brazo, se acomodó el saco y saludó al padre de Camila por su nombre completo, lo que claramente no era lo que don Ricardo esperaba encontrar esa mañana de sábado. El cerrajero pidió disculpas de forma breve y directa. Dijo que no realizaba servicios en situaciones de disputa de posesión, especialmente sin orden judicial y con la propietaria registrada del inmueble presente y en desacuerdo. Cerró la maleta con un gesto definitivo y volvió a su camioneta sin mirar atrás. Don Ricardo intentó llamarlo de vuelta, usando un tono que pretendía ser autoritario, pero el hombre siguió caminando sin disminuir el paso. Marcos saludó a Camila, verificó que la puerta estuviera intacta y sin ningún tono dramático le dijo al padre que le gustaría platicar ahí mismo, en ese momento, sobre lo ocurrido esa mañana y sobre las implicaciones de lo que podría ocurrir a continuación si se seguían tomando determinadas acciones. Don Ricardo escuchó, porque la alternativa era irse, e irse sin decir nada sería admitir que se había equivocado al estar ahí.
Marcos explicó, en frases cortas y completamente desprovistas de adorno, que la escritura era válida en todos sus aspectos formales, que el certificado médico descartaba cualquier argumento razonable de incapacidad cognitiva, que la cláusula de no impugnación había sido técnicamente activada en el momento en que la familia entregó una carta con pretensión jurídica redactada por abogado, y que el fideicomiso testamentario estaba en ese momento suspendido y aguardando la evaluación formal de un posible evento de confiscación. Don Ricardo se quedó parado en la banqueta por un momento, que se prolongó más allá de lo cómodo. Entonces dijo que todo eso era una exageración y que la familia solo quería lo que era justo para todos. Marcos dijo que lo que era justo para todos estaba documentado con claridad suficiente para que no necesitara interpretación adicional, y se despidió. Camila cerró la puerta principal, fue a la cocina y se quedó de espaldas al pasillo por unos minutos, con las manos apoyadas en la tarja, mirando por la ventana el jardín del patio. Sabía, con la claridad que a veces llega sin ser convocada, que aquello no había terminado. Que las personas que construyen una narrativa tan sólida sobre sus propios derechos no se detienen cuando encuentran obstáculos. Solo se detienen cuando entienden que van a perder algo concreto y medible. Aquella tarde, instaló una cámara más, cubriendo el portón lateral del patio, donde solo había una barda baja y una abertura que nunca había necesitado atención especial hasta entonces. El documento llegó el lunes por la mañana, por debajo de la puerta. No había remitente en el sobre. Estaba escrito solo el nombre de Camila al frente, con una caligrafía que reconoció de inmediato como la de su padre, porque don Ricardo tenía una forma característica de escribir determinadas letras, especialmente la R mayúscula, que jalaba levemente hacia la derecha, de un modo que ella había observado en notas y tarjetas a lo largo de toda una vida, sin pensar jamás que un día ese detalle sería relevante. Dentro había un documento de 2 páginas, con el membrete de un bufete diferente al que había redactado el primer aviso, lo que significaba que habían cambiado de representación o que estaban usando a más de un abogado simultáneamente para crear la impresión de un frente más amplio. El contenido describía un supuesto acuerdo de cohabitación temporal, en el cual Camila reconocía en principio haber aceptado verbalmente ceder el uso de la recámara principal y el área de servicio a Renata, mientras el proceso familiar aún estaba en fase de negociación y mediación. En la línea de la firma había una firma que no era la de Camila. Se quedó mirando aquello con el desayuno aún en la mesa, la taza olvidada enfriándose al lado del sobre abierto. Después fue a buscar su identificación oficial en el cajón del escritorio, firmó 3 veces en una hoja de cuaderno blanca y puso las firmas lado a lado con la del documento. La diferencia no gritaba para quien no prestaba atención, pero era completamente visible para quien mirara con el mínimo cuidado. Las proporciones estaban levemente mal, la inclinación no coincidía, el trazo final del apellido tenía una curvatura diferente. Camila fotografió el documento falsificado con buena iluminación, fotografió las 3 firmas comparativas que ella misma había hecho, fotografió el sobre y el patrón de caligrafía del remitente. Entonces mandó todo a Marcos por mensaje, con una descripción breve de dónde había sido encontrado el sobre y el horario aproximado en que probablemente había sido dejado, basándose en la grabación de la cámara del frente que mostraba un bulto pasando por el portón a las 6:40 de la mañana. La respuesta de Marcos llegó en menos de 20 minutos, lo que indicaba que él también había empezado el día temprano y en estado de alerta. Dijo que aquello era grave a un nivel diferente de todo lo que había pasado antes, que una firma falsificada en un documento con pretensión jurídica entraba en un territorio de falsedad ideológica que creaba consecuencias mucho más serias que cualquier disputa civil de propiedad, que necesitaba el original físico para la documentación adecuada. Y que había algo más, que Camila necesitaba saber de inmediato. El bufete contratado por la familia había enviado 2 días antes una comunicación formal a la notaría donde la escritura de Camila estaba registrada, alegando vicios formales en el proceso de transferencia y solicitando una revisión del registro.
La notaría había respondido negando cualquier irregularidad y confirmando que todos los documentos estaban en orden, pero la comunicación en sí había quedado registrada en los archivos como un movimiento formal, creando la apariencia de una impugnación legítima en curso donde solo había papeles perfectamente ordenados y una familia determinada a crear confusión donde no la había. Era una estrategia de desgaste. No de ganar en el fondo, sino de hacer parecer que había suficiente fondo para que Camila prefiriera ceder antes que enfrentar años de burocracia. Camila fue personalmente al despacho de Marcos esa tarde con una carpeta que había organizado a lo largo de la mañana. Llevó el documento falsificado en el sobre original. Llevó las fotografías de las firmas comparativas. Llevó una copia de los comprobantes de pago de predial de los últimos 6 años, todos con su RFC y con los recibos de liquidación. Llevó los presupuestos y facturas de las remodelaciones realizadas, el techo, el baño, las ventanas, la cocina, la banqueta. Llevó los recibos de luz, agua y teléfono, todos con su nombre en el campo del titular, sin excepción, desde enero del primer año hasta el mes corriente. Marcos organizó todo esa tarde y llamó a Benjamín Farías antes del fin de la jornada. Benjamín era el administrador testamentario indicado por la abuela Dolores años antes, en uno de los muchos actos silenciosos que la familia desconocía por completo. Trabajaba en una firma especializada en herencias y fideicomisos y había sido elegido por la abuela no al azar, sino porque ella lo había conocido por recomendación de una amiga que él había atendido en una situación de disputa familiar parecida, con un desenlace justo y una documentación impecable. Marcos le envió a Benjamín el documento falsificado, las fotografías comparativas de las firmas, el historial detallado de todas las comunicaciones e intentos de interferencia desde la cena de Acción de Gracias y un reporte organizado cronológicamente describiendo cada acción documentada. Benjamín respondió el mismo día, antes de las 6 de la tarde. Las distribuciones del fideicomiso testamentario destinadas a Concepción, a don Ricardo y a Renata, estaban formalmente suspendidas con efecto inmediato, mientras se aguardaba el análisis detallado de una posible violación de la cláusula de no impugnación. Camila recibió el comunicado por correo electrónico, sentada en el sofá de la sala, donde había visto la televisión con la abuela Dolores cientos de veces, con la abuela en el sillón y ella en el sofá, y una manta compartida entre las dos en los inviernos más fríos. Leyó el correo 3 veces, cada lectura más lenta que la anterior. Después se quedó en silencio con el teléfono en la mano por un tiempo que no midió. La abuela lo había construido todo ella sola. En silencio, a lo largo de años, sin decir una palabra sobre lo que estaba preparando, confiando en que cuando fuera necesario, cada pieza estaría en el lugar correcto. Renata apareció el jueves a las 10 de la mañana, sola, sin los padres, sin abogado, sin sobre, sin ninguno de los accesorios que habían acompañado las otras visitas. Tocó a la puerta con una firmeza que sonaba más a valor reunido a última hora que a convicción genuina, y cuando Camila abrió, ella estaba de pie en la banqueta con el rostro de quien no ha dormido bien en los últimos días y los ojos que se desviaban y volvían, como quien intenta decidir en tiempo real qué versión de sí misma presentará en ese encuentro. Camila se quedó parada en el umbral sin decir nada, dejando que el silencio trabajara. Renata dijo que necesitaban hablar. Camila dijo que podían hablar exactamente ahí donde estaban. Renata dijo que prefería entrar, que hacía calor y que la plática era larga. Camila dijo que no había autorizado la entrada de nadie a la propiedad y que la conversación podía ocurrir ahí mismo, en la entrada, con la cámara funcionando y los 2 pies de Renata fuera del límite de la puerta. La hermana dio un paso atrás involuntariamente, como quien acaba de notar que el terreno es diferente al que imaginó mientras planeaba lo que diría. Dijo entonces que no había sabido del documento falsificado antes de que fuera entregado, que el padre le había dicho que era solo una minuta de trabajo, un borrador de acuerdo que debía formalizarse, que Camila había aceptado verbalmente durante una plática que ella no presenció. Dijo que lo había creído porque era su padre, y porque era más fácil creer que preguntar,
y porque preguntar habría significado enfrentar la posibilidad de que lo que se estaba haciendo estaba mal, y ella no había querido enfrentar esa posibilidad antes de que fuera necesario. Camila escuchó todo eso sin interrumpir ni una sola vez. Había aprendido, con los años, que interrumpir a personas que se están confesando solo sirve para que dejen de confesarse. Después dijo que entendía la posición de Renata, que era difícil cuestionar a los padres cuando lo que hacen parece servir a tus propios intereses, que sabía que su hermana había llegado a esa situación empujada por una narrativa construida sin su participación. Pero dijo también que había una diferencia importante entre ser engañada y elegir no hacer preguntas cuando las respuestas podrían ser incómodas, y que esa diferencia, aunque sutil, importaba. Renata se quedó en silencio por un momento, mirando el jardín al lado de la entrada. Las plantas que Camila había cultivado durante años, que estaban floreciendo en aquel noviembre más caluroso de lo habitual. Dijo que había llamado a Benjamín Farías el miércoles, que él le había confirmado la suspensión de las distribuciones y explicado las razones de forma directa y sin suavizantes. Que había intentado hablar con sus padres después de eso, y que don Ricardo había dicho que aquello era consecuencia de las acciones de Camila, que ella había activado deliberadamente una cláusula injusta, que la abuela Dolores había sido influenciada en un momento de debilidad, que la culpa era enteramente de la hermana mayor. Camila miró a Renata por un momento antes de responder. Dijo que la abuela Dolores no había sido influenciada por nadie en ningún momento. Había sido cuidadosamente observada por personas que creían que la observaban a ella, y había sacado sus propias conclusiones con la lucidez de quien pasó la vida entera aprendiendo a leer a las personas a su alrededor. Renata preguntó, con una voz que había perdido gran parte de la firmeza con la que llegó, si había alguna posibilidad de revertir la suspensión del fondo, si había algo que ella pudiera hacer, personalmente, que cambiara la situación. Camila dijo que aquello era una decisión de Benjamín Farías, basada en los términos del testamento que la abuela había elaborado, y que estaba completamente fuera de su alcance interferir en esa decisión para ningún lado, que ella no había activado nada, que las acciones de la familia fueron las que activaron un mecanismo que la abuela construyó con mucha antelación y mucho cuidado, sabiendo que un día sería necesario. Renata se quedó en la banqueta por unos minutos más, reorganizando internamente lo que había venido a decir con lo que había encontrado. Entonces dijo, «Gracias», lo que sonó extraño en su boca, pero genuino en el tono, y se fue caminando despacio, como quien carga algo nuevo que aún no sabe exactamente dónde poner. Camila cerró la puerta y se quedó en el pasillo por un momento, de espaldas a la calle. Sintió algo que no era victoria. Era más parecido al cansancio profundo, el tipo que viene no de una batalla singular, sino de años de preparación silenciosa para una batalla que no debió haber tenido que ocurrir, que no debió ser necesaria en ningún universo justo, pero que ocurrió de todos modos, y que ella enfrentó del único modo que sabía enfrentar las cosas difíciles, con la documentación en orden y la cabeza lo más fría posible. La reunión con Benjamín Farías ocurrió un martes por la mañana, en una sala del 10º piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad, con ventanas que daban a la plaza principal y sillas tapizadas en piel beige que parecían más cómodas de lo que eran después de una hora sentado en ellas. Concepción llegó con el abogado de traje gris que había sustituido al anterior, un hombre que usaba el vocabulario jurídico con la precisión enfática de quien cree que los términos técnicos transforman argumentos débiles en sólidos solo por la fuerza del acento formal. Don Ricardo llegó a su lado de camisa oscura, con la postura de quien entró a esa sala determinado a salir de ella, habiendo revertido la situación por fuerza de personalidad si los papeles no funcionaban. Renata llegó aparte, unos minutos después que sus padres, y eligió la silla más distante de ellos que la geometría de la sala permitía, lo cual fue notado por todos y comentado por nadie. Camila llegó con Marcos, que cargaba su maletín de piel con la calma metódica de quien sabe exactamente qué hay dentro y tiene la certeza de que es suficiente.
Benjamín Farías estaba a la cabecera de la mesa. Era un hombre de mediana edad con lentes de armazón fino, canas que empezaban a dominar el castaño y la postura de alguien que pasó décadas escuchando a familias explicar por qué los documentos deberían significar algo diferente a lo que claramente decían. Saludó a todos por su nombre, con el mismo tono para cada persona, sin distinción que pudiera interpretarse como preferencia, y abrió la carpeta frente a él con los movimientos de quien hace aquello todos los días porque realmente lo hace. Dijo que la reunión no era un tribunal y no debía tratarse como tal, que era una oportunidad de registro formal y aclaración mutua, que al final tendría la información necesaria para comunicar su decisión definitiva sobre el estatus del fondo y las distribuciones suspendidas. El abogado de traje gris habló por casi 15 minutos sin parar. Dijo que había irregularidades técnicas en el proceso de transferencia de la escritura, que la abuela Dolores había actuado bajo influencia emocional, en un periodo de vulnerabilidad derivado de la edad y el duelo por la pérdida de su esposo, que la cláusula de no impugnación había sido redactada de forma excesivamente amplia, posiblemente abusiva, y que ciertamente no debió aceptarse sin el conocimiento y la concordancia explícita de todos los herederos legítimos, que había precedentes jurídicos para cuestionar ese tipo de disposición. Benjamín escuchó todo con atención completa y sin interrupciones. Cuando el abogado terminó, preguntó con tono completamente neutro si había algún documento médico emitido por un profesional habilitado que atestiguara la incapacidad cognitiva de Dolores en la fecha o en un periodo cercano a la fecha de la firma de la escritura. El abogado dijo que el equipo aún estaba recabando las evidencias necesarias para ese aspecto. Benjamín dijo que había un certificado médico detallado, emitido 2 semanas antes de la fecha de la firma, por el médico que había atendido a la abuela Dolores por 13 años consecutivos, certificando plena capacidad cognitiva, orientación adecuada en tiempo y espacio, y ausencia de cualquier condición que comprometiera la toma de decisiones. Dijo que ese documento había sido proporcionado por el abogado de la abuela como medida preventiva específica, anticipándose a argumentos que podrían surgir en el futuro, y dijo que, ante la ausencia de cualquier evidencia médica contraria producida por la parte impugnante, el argumento de incapacidad no encontraba sustento en los hechos documentados. Concepción dijo que había sido influencia emocional, no incapacidad técnica, que la abuela había tomado una decisión precipitada basada en un vínculo afectivo con Camila que había sido deliberadamente cultivado y estimulado. Benjamín dijo que la influencia emocional positiva, que es el nombre técnico para una relación de cuidado y afecto, no es fundamento jurídico válido para impugnar una transferencia de propiedad realizada con escritura registrada y certificado de capacidad en mano. Don Ricardo dijo que había otros aspectos que merecían ser considerados, pero no especificó cuáles eran esos aspectos. Benjamín entonces abrió una nueva sección de la carpeta y colocó sobre la mesa, de forma organizada y visible, las copias del documento con la firma falsificada, las fotografías de las firmas comparativas, el reporte detallado de Marcos documentando cronológicamente cada acción desde la cena de Acción de Gracias, el registro del intento de cambio de chapa con la grabación de la cámara mostrando a don Ricardo llegando y al cerrajero partiendo sin completar el servicio, y la notificación indebida, enviada a la notaría alegando vicios que la propia notaría había negado por escrito. El abogado de traje gris se quedó en silencio por un momento que duró visiblemente más de lo que había planeado. Benjamín dijo que había una consideración adicional que debía ponerse sobre la mesa. Que el conjunto de las acciones documentadas, incluyendo la entrega de un aviso de desalojo mediante despacho de abogados, el intento de sustitución de chapas sin autorización, la elaboración y entrega de un documento con firma falsificada y la notificación indebida a la notaría, configuraba colectivamente un patrón de acción que se encuadraba directamente en la definición de impugnación directa e indirecta prevista en la cláusula del testamento de Dolores. Renata dijo por primera y única vez durante toda la reunión que no había sido informada sobre la notificación a la notaría antes de que fuera enviada.
Don Ricardo no respondió. Miró la carpeta de Benjamín. Benjamín registró la declaración de Renata formalmente, en voz alta, y le pidió que confirmara lo que había dicho, lo cual ella hizo. Después, cerró la carpeta y dijo que necesitaría 48 horas para formalizar y comunicar su decisión por escrito a todos los presentes. Que independientemente de la decisión sobre el fondo, la escritura de Camila permanecía válida, registrada e inatacable, con base en todo lo presentado y verificado. La reunión terminó sin que nadie hubiera levantado la voz ni una sola vez. Había algo casi extraño en ello. Toda esa tensión concentrada en una sala con sillas de piel beige y vista a la plaza, resuelta en documentos y declaraciones y silencios que decían más de lo que cualquier argumento habría logrado. En el elevador de bajada, Camila se quedó en silencio con Marcos a su lado. Él no dijo nada porque había aprendido a lo largo de años de trabajo con familias en situaciones difíciles que algunos momentos piden silencio y no análisis. Camila se quedó mirando su propio reflejo en la puerta metálica del elevador mientras pasaban los pisos. Estaba de pie. Eso parecía más que suficiente. La decisión de Benjamín llegó el viernes, a las 14:12, por correo electrónico con confirmación de lectura solicitada. Camila estaba en el pórtico de la casa, en una tarde calurosa con una brisa que llegaba del fondo del patio, trayendo el olor de las plantas que había cultivado con los años. Tenía una taza de café que había olvidado beber al lado derecho y el teléfono en la mano izquierda, cuando la notificación apareció en pantalla. Abrió el correo con un movimiento que intentó hacer parecer relajado y no lo logró. Leyó el comunicado una vez, completo, sin detenerse. Después volvió al inicio y leyó de nuevo, más despacio, prestando atención a cada frase con el cuidado de quien sabe que tendrá que cargar esas palabras por un tiempo. La conclusión era clara, directa y sin margen para interpretaciones alternativas. Las acciones documentadas a lo largo de las semanas anteriores configuraban, evaluadas en conjunto, una violación directa e inequívoca de la cláusula de no impugnación establecida en el testamento de Dolores. Con base en esa conclusión, Benjamín comunicaba que las distribuciones del fideicomiso testamentario, destinadas a Concepción, a Ricardo y a Renata, estaban permanentemente confiscadas en los términos exactos previstos por la testadora. Los recursos serían redistribuidos íntegramente a las dos instituciones previamente designadas por la abuela Dolores, un asilo filantrópico en el pueblo donde ella había nacido, que había visitado secretamente varias veces al año, y la escuela pública rural, donde había estudiado de los 7 a los 12 años, que apoyaba discretamente hace décadas con donaciones que nadie en la familia sabía que existían. Camila se quedó parada en el pórtico por un largo tiempo después de leer el correo por segunda vez. No había triunfo en ello. Había algo más parecido a la sensación de una cuenta que había quedado abierta por muchos años y que finalmente había sido reconocida y liquidada. No una cuenta que ella hubiera abierto, sino una que abrieron para ella sin pedir su permiso y que había crecido silenciosamente a lo largo de años de pequeñas injusticias apiladas. Don Ricardo mandó un mensaje esa tarde, pocas horas después. Decía que ella había elegido destruir a la familia por culpa de ladrillos y papeles, que había cosas que ninguna escritura compraba de vuelta, que la abuela se habría sentido avergonzada de lo que su nieta había hecho con su memoria, que había cambiado sangre por documentos. Camila leyó el mensaje, cerró la aplicación y fue a la recámara de la abuela, que había mantenido prácticamente intacta desde el fallecimiento, cambiando solo lo que el tiempo exigía cambiar. El sillón estaba en el mismo lugar donde siempre había estado, orientado hacia la ventana que daba al jardín. El arreglo de flores secas en el tocador, de esas que la abuela había recogido un verano y colgado a secar porque creía que las flores secas duraban más, y que durar era una cualidad. La fotografía en marco dorado, donde la abuela Dolores aparecía joven, con el abuelo don Roberto, frente a la casa recién construida, los dos mirando a la cámara con esa expresión específica de quien acaba de entender que construyó algo que resistirá. Camila se quedó mirando la fotografía por un tiempo que no midió.
La abuela no solo le había dejado una casa con la escritura en orden e impuestos pagados, le había dejado la demostración concreta, documentada e irrefutable, de que es posible amar a alguien con suficiente antelación para protegerla de cosas que aún no han pasado, con la paciencia de quien planta un árbol que dará sombra a otros. Le había dejado la prueba de que las mejores protecciones no son las que construyes después de que el peligro llega corriendo, sino las que edificas mientras aún hay tiempo, mientras las manos aún obedecen y la mente aún guarda cada detalle con precisión. Esa semana, Camila cambió la chapa de la puerta del patio, la que se había quedado con la llave original que el padre había usado aquella mañana de sábado. Instaló una cámara más cubriendo el portón lateral. Organizó con cuidado una carpeta física completa con todos los documentos relevantes: la escritura, el comunicado final de Benjamín, el reporte de Marcos, cada comprobante de pago de impuestos, cada factura de remodelación, cada recibo de servicios con su nombre, todo en orden cronológico, lo suficientemente claro para que cualquier persona lo entendiera sin necesidad de explicación adicional. Guardó la carpeta en el armario de su cuarto, en un lugar de fácil acceso, porque había aprendido que los documentos guardados muy al fondo tienden a ser encontrados demasiado tarde. Renata mandó un mensaje 15 días después. No pedía nada, no explicaba nada más allá de lo que ya había explicado en la banqueta aquel jueves. Solo decía que había entendido, con el tiempo y la distancia suficiente, lo que había pasado de verdad, que había entendido lo que su padre había hecho sin contárselo, que había entendido la diferencia entre no saber y elegir, no preguntar, que no esperaba respuesta, que solo había querido decir aquello porque necesitaba decirlo. Camila respondió con 2 palabras: lo sé. No hubo más contacto después de eso. Ningún abogado nuevo apareció con ninguna teoría nueva, ningún sobre fue dejado por debajo de ninguna puerta, ningún carro se detuvo en la sombra del árbol frente al portón por la mañana. La casa siguió siendo de Camila, exactamente como había sido desde el día en que la abuela Dolores se sentó con Marcos Vidal en una tarde de sol de un año común, con café en la mesa y la ventana abierta al jardín, y había empezado a construir, con paciencia y método y amor del tipo que planea hacia adelante, una fortaleza hecha de palabras y firmas y sellos y cláusulas que nadie más en la familia sabía que existían. Había algo en aquel pórtico, en el silencio entre el canto distante de un pájaro y el ruido suave de la calle al atardecer, que se parecía mucho a lo que la abuela Dolores habría llamado paz conquistada. No la paz de quien nunca ha sido atacado, que es un tipo de paz demasiado frágil para confiar en ella. La paz de quien lo fue, resistió con todo lo que tenía y aún sigue de pie en el mismo lugar donde siempre estuvo. Y la mesa de acción de gracias, aquella donde el sobre había sido deslizado con tanta deliberación entre la salsera y el vaso, volvió a ser solo lo que siempre debió ser: una mesa con mantel de lino planchado, la luz encendida, el olor a comida hecha con tiempo y cuidado, y con la silla de la abuela aún en su lugar, exactamente como siempre estuvo, orientada hacia la ventana que daba al jardín que Camila había plantado, flor por flor, a lo largo de años que fueron suyos desde el primer día. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.